En mi pueblo, en San Mateo Atlixco, hay una regla que mi abuela me repitió durante toda mi infancia. No te quedes en el velorio después de medianoche, mija. A esa hora, no solo viene el difunto a despedirse, también vienen los que nunca pudieron despedirse de nadie. Yo tenía 30 años cuando rompí esa regla, y la niña que apareció bajo el limonero del patio aquella noche llevaba 64 años esperando a su mamá. Mi nombre es Camila Hernández García. Tengo 30 años, soy peluquera y vivo en Puebla capital desde los 18. Tengo mi propio salón pequeño en la colonia Santa María, 2 empleadas, una clientela fiel de señoras de 50 para arriba que vienen cada 15 días a teñirse y desahogar lo que no pueden contarle a nadie más. La vida de una peluquera en provincia es escuchar. Yo escucho de lunes a sábado y he aprendido que la mayoría de la gente, cuando habla, no quiere consejos, quiere testigos. Mi tía Lucía Hernández Vázquez era hermana mayor de mi mamá. Tenía 67 años. Vivía en San Mateo Atlixco, el pueblo donde nació toda mi familia, a media hora de Puebla por la Federal Vieja. Atlixco es un pueblo mágico, le dicen, porque está al pie del Popocatépetl y porque las casas tienen patios sembrados de flores que no crecen en otro lado. Mi tía Lucía tenía un patio así, limonero grande en el centro, geranios en macetas de barro, una mecedora donde tomaba café cada mañana a las 6:30, llueva o truene. Mi tía nunca tuvo hijos, o eso decía la familia. Su esposo, mi tío Joaquín, ya había muerto hace 12 años de un infarto. Lucía vivía sola desde entonces. Cuidaba sus geranios, daba catequesis los sábados, iba a misa de 6 de la tarde todos los domingos. Una vida tranquila, una vida limpia. Yo pasé muchos veranos en su casa cuando era niña. Mi mamá me mandaba 2 semanas en julio y 2 semanas en diciembre. Mi tía Lucía no tenía televisión hasta el 2005, así que las tardes las pasábamos en el patio. Ella me enseñó a coser punto de cruz, a hacer atole de fresa, a reconocer las 3 clases de limones que daba ese árbol del patio. Y todas las noches, antes de que yo me fuera a dormir, ella salía un momentito al patio, sola, sin invitarme. Yo la veía desde la ventana de la sala, su silueta bajo el limonero, hablando despacito hacia el suelo, como si rezara una oración propia que nadie más debía escuchar. Yo le pregunté una vez, cuando tenía 7 años, qué hacía allá afuera por las noches. Le platico a mi prima, mija, me respondió con una sonrisa rara. ¿Cuál prima, tía? Una que vive en otra parte, pero le gusta que le cuente las cosas. Yo no entendí. Pensé que era una de esas cosas que dicen los adultos que parecen no tener sentido. Le dije sí, tía, y me dormí. No volví a preguntar nunca más, pero todas las noches, durante todos esos veranos, yo veía cómo mi tía salía al patio 10 minutos antes de irse a la cama y le hablaba a alguien que yo no podía ver bajo el limonero del patio. 64 años pasó hablándole. Yo no lo sabía, mi mamá no lo sabía. Solo mi tía y la abuela Ofelia, que se había muerto en 1998, llevándose el secreto entero. El 22 de abril de 2026, mi tía Lucía iba manejando su Tsuru blanco viejo por la Federal Atlixco, Puebla. Eran las 11 de la mañana. Una camioneta de carga se le atravesó en la curva del kilómetro 12. El golpe fue lateral. Murió en el Hospital Regional de Atlixco a las 2 de la tarde, sin recobrar el conocimiento. Mi mamá me llamó esa misma tarde. Yo cerré el salón a las 7. Subí en mi camioneta vieja, una Ford Pickup que me regaló mi papá hace años, y manejé hasta Atlixco. Llegué pasadas las 9 de la noche. El velorio ya había empezado en la casa de mi tía. Todo el pueblo estaba ahí. Vecinos, comadres, gente de la catequesis, primos lejanos que yo no veía desde que tenía 15 años. Mi mamá Hortensia me abrazó en la puerta. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Mija, qué bueno que llegaste. La van a velar 2 días. Mañana en la mañana es el sepelio. Le pregunté quién más iba a quedarse esa noche. Ella respondió, yo, tu tío Manuel y la comadre Refugio. Tú no necesitas quedarte tan tarde, mija. Ya cumpliste con venir. Vete a dormir a la posada del centro. Si hubiera obedecido aquella indicación, no estaría escribiendo este relato. El velorio de mi tía Lucía estaba montado en la sala principal de su casa. La casa de mi tía es de adobe colonial, construida en 1890, con techos altos de viga de pino y suelos de mosaico antiguo. La sala tenía 7 metros de largo. En el centro, sobre un par de caballetes de madera, estaba el ataúd de mi tía. Sencillo, caoba oscura, un crucifijo de plata sobre la tapa
Velas blancas a los costados, 4 por cada lado, ardiendo despacio. En las paredes habían colgado fotografías viejas. Mi tía Lucía joven, mi tío Joaquín de novios, mi abuela materna que nadie de mi generación llegó a conocer. Saludé a todos. Acepté un café con piquete que me ofreció mi tío Manuel. Me senté al lado de mi mamá. Recé el Padre Nuestro y el Ave María 3 veces. Como manda la costumbre, vi cómo se persignaban una a una las viejitas del pueblo cuando pasaban frente al ataúd. Algunas dejaban flores, otras, una moneda dentro del ataúd, escondida bajo las manos cruzadas de mi tía. La moneda, decían las viejas, era para que el difunto pagara el viaje al otro lado. Pasaron las horas. A las 11 de la noche se fueron casi todos los visitantes. Quedamos los íntimos, mi mamá, tío Manuel, la comadre Refugio Domínguez, que era amiga de mi tía desde la infancia, y yo, sentada en una silla de mimbre cerca de la puerta del patio, sin sueño, mirando cómo la cera de las velas se iba derritiendo en charcos amarillos sobre los platos de barro que las sostenían. A las 11:30 salí al patio para tomar aire. El patio de mi tía Lucía es de unos 20 metros cuadrados, rodeado de muros de adobe. En el centro, ahí donde siempre estuvo, el limonero, un árbol enorme, casi 5 metros de alto, con el tronco grueso y nudoso y las hojas verdes oscuras que brillan bajo la luz de la luna. Mi tía decía que ese limonero llevaba ahí desde antes que ella naciera, que su mamá, mi bisabuela, lo plantó en 1928, 2 años antes de que naciera Lucía. Me acerqué al limonero, toqué la corteza con la mano. Estaba fría, casi húmeda. Las hojas no se movían a pesar del viento. Era extraño. El resto del patio tenía corriente fresca de noche, pero el limonero parecía estar en su propia burbuja sin viento. Lo había notado de niña, cuando venía a pasar las navidades con mi tía. Pero de niña uno no le pregunta a los árboles por qué no se mueven sus hojas. Uno acepta. Justo cuando iba a regresar a la sala, escuché algo que me detuvo en seco. Una risita. Pequeña, infantil. Venía del lado del muro del patio, donde estaba el limonero. La risita duró 2 segundos y se apagó. Yo me quedé inmóvil. La oí mal, pensé. Es el viento. Es un gato. Es la imaginación. Pero el patio estaba en silencio absoluto. Tan silencio que escuché mi propio corazón pegarle a las costillas. Regresé a la sala. Le pregunté en voz baja a mi mamá si ella había oído algo. Ella me miró extrañada. Algo como que, mija, una risa de niño en el patio. Mi mamá se persignó. Lo hizo despacio, sin decir nada. Después miró a la comadre Refugio, que tenía 72 años y conocía la historia de cada casa de ese pueblo. Refugio no me miró. Siguió desgranando un rosario en su regazo, los ojos clavados en el ataúd de mi tía Lucía. Mija, dijo mi mamá al fin, quédate aquí con nosotros. No salgas más al patio esta noche. ¿Por qué? Porque sí. Porque hoy es velorio. Y en velorio, las cosas se escuchan distinto. Yo no insistí, pero me quedé pensando. Volví a sentarme en mi silla de mimbre. A las 12 menos cuarto, tío Manuel se quedó dormido sentado, con la cabeza ladeada y los anteojos colgándole de un oído. La comadre Refugio empezó a cabecear también. Mi mamá dijo que iba a recostarse un momentito en la cama de la habitación de mi tía, que estaba al fondo del pasillo. Me dejó a mí cuidando el ataúd. Camila, si pasa algo, me llamas inmediato. ¿Me oíste? Sí, ma. Cuando mi mamá se fue, yo me quedé sola con el ataúd, con tío Manuel roncando bajito y con las velas. El reloj de la pared marcaba las 12 menos 5. Yo iba a quedarme exactamente como dijo mi mamá, callada, en mi silla, sin moverme. Pero entonces escuché de nuevo la risita del patio. Esta vez más cerca, esta vez más larga. Y esta vez, una voz infantil que dijo, claramente, en español, tía, ya viene, ¿verdad? Yo me paré de la silla. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a tío Manuel. Caminé hasta la puerta del patio. La abrí despacio. La luz de la luna llena caía sobre el limonero. Y debajo del limonero, sentada en la tierra, había una niña. Tendría unos 4 o 5 años. Pelo lacio negro hasta los hombros. Vestido blanco bordado de azul, antiguo, de los que ya no se hacen. Pies descalzos. En la mano derecha sostenía un cirio encendido, una vela gruesa de iglesia, con la cera blanca corriendo por sus deditos sin quemarla.
Me miró, sonrió. Tenía los dientes pequeños, perfectos, blancos. Tía Camila, dijo, ¿ya viene mi mamá? La niña sabía mi nombre, es lo primero que pensé. La niña que está sentada bajo el limonero, en el patio de mi tía muerta, a las 11:59 de la noche, sabe mi nombre. Yo no me moví, no podía. Los pies se me habían vuelto piedras. Las manos las tenía heladas a pesar de que estábamos a finales de abril y la noche en Atlixco no era fría. ¿Quién eres?, le pregunté, con una voz que no parecía mía. La niña inclinó la cabecita, como si estuviera escuchando algo muy lejos. Después volvió a mirarme. Mi mamá me dijo que la esperara aquí, bajo el árbol, que ella iba a venir a llevarme. Yo la he estado esperando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? La niña se quedó callada. La cera del cirio seguía corriendo por sus dedos sin quemarla. No sé contar muy bien, pero ya cambió la luna muchas veces. Yo intenté caminar hacia ella, pero las piernas no me obedecían. Era como esa parálisis que da al despertar de un mal sueño, cuando uno quiere correr y no puede. Logré dar 2 pasos, solo 2. Después me detuve. ¿Cómo te llamas, mija? La niña volvió a inclinar la cabecita. Esta vez sus ojos se llenaron de algo. No eran lágrimas, era algo más vacío, como si yo le hubiera hecho una pregunta sin respuesta. No tengo nombre, dijo. Mi mamá no alcanzó a ponerme uno, pero ella me dijo que iba a venir hoy y que iba a llamarme antes de llevarme. Tía Camila, ¿tú no eres mi mamá? No, mi amor, yo no soy tu mamá, yo soy tú. Y aquí me detuve, porque no sabía qué decir. Yo soy Camila, soy de la familia. La niña sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa estaba más triste. Bajó la mirada al cirio que tenía en la mano. La cera ya le había llenado el puño, había caído al suelo en gotas blancas y se había endurecido formando una pequeña flor de cera junto a su pie descalzo. Cuando se acabe el cirio, dijo, yo me tengo que ir y mi mamá no me va a alcanzar. Yo no entendí, no quise entender. Una parte de mí, la parte adulta, la parte de la peluquera que escucha a las señoras ricas todo el día y aprende a no creer todo lo que le cuentan. Esa parte estaba diciéndome, Camila, esto no está pasando, regresa a la sala, despierta a tu mamá, esto es un sueño. Pero la otra parte de mí, la parte de la niña que pasaba navidades en este patio, esa parte ya estaba creyendo, ya estaba viendo, ya estaba aceptando. Di un paso atrás, cerré la puerta del patio, corrí hasta la habitación de mi tía. Mi mamá estaba acostada, vestida, con los ojos cerrados. La sacudí, le dije que se levantara, le dije que viniera al patio. Mi mamá se levantó, alarmada. ¿Qué pasó, mija? ¿Qué te pasa? Hay una niña, bajo el limonero, una niña con un cirio. Ma, está esperándola. Mi mamá se puso pálida, lo vi en su cara. La sangre se le fue de las mejillas en un segundo, como si alguien hubiera abierto un grifo invisible. Se sentó en la cama de mi tía. Se llevó las manos a la boca, empezó a temblar. ¿Qué te dijo, Camila? Dime exactamente qué te dijo. Le repetí palabra por palabra, que esperaba a su mamá, que cuando se acabara el cirio se tenía que ir, que no tenía nombre porque su mamá no alcanzó a ponerle uno. Mi mamá empezó a llorar, pero no era llanto de tristeza, era llanto de culpa, de vergüenza, de algo viejo, muy viejo, que llevaba 64 años guardado. Mija, me dijo, agarrándome las manos, voy a contarte algo que prometí que jamás iba a contar, pero ya no tengo opción. Tu tía Lucía está muerta y ella era la única que podía cumplir esto, y no lo cumplió. Ahora nos toca a nosotras. Mi mamá me llevó de regreso a la sala. Despertó a la comadre Refugio. Le dijo, comadre, ya pasó. La niña ya regresó. La comadre Refugio se persignó 3 veces. No preguntó nada más. Sabía, llevaba toda la vida sabiendo. Mi mamá empezó a hablar, despacio, como quien desentierra un cofre. En 1962, tu tía Lucía tenía 18 años. Acababa de casarse con tu tío Joaquín. Vivían en esta misma casa, que era de la abuela Ofelia. Tu tía se embarazó a los 6 meses de casados. Era su primer embarazo, una niña. La estaba esperando con todo el amor del mundo. Tenía ya el ajuar listo, 2 vestiditos bordados a mano por la abuela, un Moisés de mimbre. Pero algo salió mal a los 7 meses. Tu tía empezó a sangrar una madrugada. La llevamos al hospital de Atlixco.
Allá no había todavía ginecólogo de planta, solo el doctor Aristeo, que era de medicina general. Pasaron 6 horas tratando de detener el sangrado. La niña nació al amanecer. Pesaba apenas 1,3 kg. Estaba viva pero muy débil. Respiraba muy despacio. El doctor Aristeo dijo que iba a vivir 3 horas, a lo mucho 4. Le sugirió a tu tía que la bautizara de Socorro. El bautismo de Socorro lo puede hacer cualquier laico cuando un niño está en peligro de morir y no hay sacerdote. Solo se necesita agua y la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tu tía Lucía estaba demasiado débil. Acababa de perder mucha sangre. Estaba semi-inconsciente. No entendía bien lo que le decía el doctor, y la abuela Ofelia, mi mamá, que estaba con ella, no creía en bautizos de Socorro. Decía que solo el padre tenía esa autoridad. Mandaron llamar al padre Aurelio, que era el cura de entonces. El padre Aurelio venía caminando desde el centro. Tardó 40 minutos en llegar. Cuando llegó, la niña ya había muerto. Sin nombre, sin bautizo. Y aquí, mija, viene la parte que nadie cuenta de esa historia. La parte que mi mamá me confesó cuando yo cumplí 18 años y que tu tía Lucía se llevó a la tumba. La abuela Ofelia decidió enterrar a la niña aquí, en el patio, bajo el limonero, no en el panteón. Ella decía que un niño sin bautismo no podía entrar en Tierra Santa, que el panteón los rechazaba, que se quedaría vagando para siempre si lo enterraban en santo lugar sin estar en gracia. Era una creencia vieja, tan vieja como el pueblo. Y tu abuela la siguió porque le tenía más miedo a Dios que al diablo. Cavaron un hoyo bajo este limonero. Pusieron a la niña envuelta en una manta blanca con el ajuar que tu tía había bordado. Lo cerraron. Plantaron un geranio sobre la tumba y le hicieron jurar a tu tía Lucía que cuando ella muriera, le diría a la niña dónde estaba enterrada, que la iría a buscar, que la llevaría con ella al cielo, si Dios la dejaba pasar. Tu tía Lucía aceptó, y por 64 años, cada noche, antes de dormir, le rezaba a la niña bajo el limonero. Le hablaba, le contaba cómo había sido su día. Le decía: espera, mi vida, espera. Ya pronto voy yo a buscarte. Y hoy, mija, tu tía Lucía murió, pero murió de golpe, en una carretera. No alcanzó a ir bajo el limonero a despedirse. No alcanzó a llamar a la niña por su nombre, que tu tía nunca le puso, esperando ponérselo el día de la reunión. La niña está esperando. Y nosotras vamos a tener que cumplir lo que tu tía no pudo. Mi mamá terminó. Estaba temblando. Yo estaba llorando sin darme cuenta. La comadre Refugio había sacado un pañuelo blanco y se secaba los ojos en silencio. Yo miré hacia la puerta del patio. Bajo el limonero, todavía a través del vidrio de la puerta, se veía la luz pequeña del cirio. La niña seguía ahí, esperando. ¿Qué tenemos que hacer, ma? Mi mamá respiró hondo. Llamar al padre Aureliano, despertarlo, pedirle que venga ahora mismo. Tenemos hasta el amanecer. La comadre Refugio fue la que llamó al padre Aureliano. Tenía su número en una libreta vieja. El padre Aureliano vivía en la casa parroquial detrás de la iglesia de San Mateo, a 3 cuadras de la casa de mi tía. Tenía 75 años. Era el párroco desde 1991 y conocía a cada familia del pueblo por el primer nombre. Sonó el teléfono 4 veces antes de que contestara. Refugio le explicó en pocas palabras: padre, en casa de la difunta Lucía Hernández hay una niña, bajo el limonero, la que enterraron en 62. Apareció. El padre Aureliano no preguntó nada. Solo dijo: voy para allá inmediato. Refugio colgó. Mientras esperábamos, mi mamá despertó al tío Manuel. Le dijo lo que estaba pasando. Tío Manuel se persignó 5 veces, sin decir palabra, y se quedó sentado al lado del ataúd de mi tía, rezando el rosario en voz baja. Mi mamá me dio un pañuelo blanco para que me secara la cara. La comadre Refugio empezó a hervir agua en la cocina, no sé para qué. A las 12:20 tocaron la puerta. Era el padre Aureliano. Llegó vestido en sotana negra completa, llevando una maleta pequeña de cuero gastado, un libro grueso bajo el brazo y el crucifijo grande de madera al cuello, pelo blanco corto, ojos grises, las manos arrugadas pero firmes. Entró sin saludarnos, miró el ataúd de mi tía Lucía, se persignó, hizo una pequeña reverencia y solo entonces nos miró. Llévenme con la niña. Yo lo guié al patio. Abrí la puerta. La niña seguía bajo el limonero.
El cirio en su mano se había consumido a la mitad. La cera derretida había formado una pequeña pila blanca a sus pies. El padre Aureliano se paró en la puerta del patio. La miró sin entrar. Yo creí que iba a entrar y a hablarle, pero no lo hizo. Se quedó parado en el umbral, mirándola como si estuviera midiendo algo. Se volvió hacia mi mamá. Hortensia, dime exactamente lo que te dijo Lucía sobre esta niña, lo que te confesó. ¿Hubo bautismo de Socorro? No, padre, no hubo. Mamá Ofelia no lo permitió. Esperaron al padre Aurelio, y el padre Aurelio llegó tarde. Sí, padre. ¿La niña murió antes de recibir el sacramento? Sí, padre. ¿La enterraron aquí mismo? Sí, padre. Bajo el limonero, con el ajuar. El padre Aureliano cerró los ojos un momento. Movió los labios en una oración silenciosa. Luego abrió los ojos. Lo que vamos a hacer esta noche, hijas, no se hace fácil. No se hace todos los días, pero se hace. La iglesia tiene previsto este caso. Lo llamamos el bautismo in articulo mortis posterior. El bautismo después de la muerte, cuando la persona estaba en peligro inminente al morir y el sacramento no le pudo ser administrado a tiempo. Es un caso raro, pero está contemplado en derecho canónico. Vamos a hacer 3 cosas. Primera, vamos a desenterrar los restos de la niña. Segunda, vamos a darle un nombre y administrarle el bautismo. Tercera, vamos a trasladarla al panteón y la vamos a enterrar al lado de tu tía Lucía. Mañana mismo, al sepelio. Las 2 quedan juntas. Madre e hija. Como Dios quiso desde el principio, mi mamá empezó a llorar de nuevo. La comadre Refugio se le acercó y le agarró la mano. Padre, pregunté yo, ¿cuánto tiempo tenemos hasta que se acabe el cirio que tiene la niña? Eso es lo que la mantiene aquí. Cuando se apague, ella tiene que partir. Si no la hemos llamado por su nombre y no la hemos bautizado para entonces, ya no podremos. Se irá al limbo de los inocentes para siempre, sin paz. Y tu tía Lucía no podrá encontrarla del otro lado. Yo miré el cirio. Estaba aproximadamente a la mitad. ¿Cuánto durarían? ¿1 hora? ¿2? Tío Manuel, llamó el padre Aureliano hacia la sala. Necesito que me acompañes. Tenemos que cavar. Tío Manuel salió. El padre Aureliano sacó de su maleta una estola morada y se la colgó al cuello. También un frasco pequeño de vidrio con agua bendita, una manta blanca nueva doblada en 4 y un pequeño libro de oraciones. Salimos al patio los 5. Mi mamá, tío Manuel, la comadre Refugio, el padre Aureliano y yo. La niña nos miraba acercarnos, sin miedo, sin sorpresa, como si llevara 64 años esperando exactamente este momento. El padre Aureliano se acercó al limonero, se hincó frente a la niña, la miró a los ojos, le sonrió suavemente. Hola, hija mía, vengo a llevarte con tu mamá. La niña sonrió. Por primera vez la sonrisa no era triste, era luminosa. ¿De verdad, señor? De verdad. Pero antes necesito hacer algo importante. Necesito ponerte un nombre. La niña frunció un poquito el ceño. ¿Cualquier nombre? El nombre que tu mamá quería para ti. Si tu tía Hortensia lo recuerda. Mi mamá dio un paso adelante. Le temblaba la voz. Tu tía Lucía me dijo, hace muchos años, que si era niña se iba a llamar Mariposa. Mariposa María. Era el segundo nombre por la Virgen, pero no alcanzó a ponértelo. Disculpa, mi vida. Disculpa que llegara tan tarde. La niña se quedó pensando. Después asintió. Mariposa. Me gusta. Mi mamá me iba a llamar Mariposa. El padre Aureliano sacó el frasco de agua bendita, mojó 3 dedos. Los acercó a la frente de la niña. La niña no se movió. Cuando los dedos del padre tocaron su frente, vi cómo el aire alrededor de la niña tembló un segundo, como tiembla el aire encima del asfalto en un día de calor extremo. Mariposa María, dijo el padre Aureliano, con voz firme y solemne. Yo te bautizo en el nombre del Padre, tocó la frente, y del Hijo, tocó el hombro derecho, y del Espíritu Santo. Amén. Mariposa cerró los ojos, sonrió. El cirio en su mano dejó de derretirse. La cera se quedó suspendida en gotas a medio camino al suelo, sin caer. Ahora, dijo el padre Aureliano, vamos a buscar a la mamá. Tío Manuel trajo 2 palas del cobertizo. El padre Aureliano se quitó la sotana y se quedó en pantalón negro y camisa blanca. La comadre Refugio había encendido más velas y había puesto una en cada esquina del patio, formando un círculo alrededor del limonero. Mariposa se sentó cerca, abrazándose las rodillas, sosteniendo el cirio que ya no se consumía. Mi mamá no podía cavar.
Tenía 65 años, la artritis no la dejaba. Yo agarré la otra pala. Tío Manuel me miró. Camila, ¿segura? Segura, tío. Es mi prima. Yo la cavo. Empezamos a las 12:50 de la noche. La tierra debajo del limonero era distinta del resto del patio. Más oscura, más fina, casi negra. Y olía a algo que no era olor de tierra. Olía a flores blancas, a azahares, como si el árbol hubiera estado floreciendo bajo la tierra todos esos años sin que nosotros nos diéramos cuenta. A los 40 centímetros de profundidad, la pala de tío Manuel golpeó algo. Yo dejé de cavar. Tío Manuel se hincó y con las manos limpió la tierra de encima del objeto. Era una caja pequeña, de madera, 40 centímetros de largo. Tenía grabada en la tapa una flor torpemente tallada, hecha a navaja, probablemente por mi abuela Ofelia. Tío Manuel sacó la caja con cuidado, la puso al lado del hoyo, se hincó frente a ella, se persignó. La comadre Refugio, mi mamá y el padre Aureliano se acercaron. El padre Aureliano abrió la caja despacio. Adentro había una manta blanca, bordada con flores de azul claro. La manta cubría algo pequeño. El padre Aureliano la levantó con manos temblorosas. Debajo estaban los restos, pequeños, frágiles, casi enteramente preservados gracias a la sequedad de la tierra del patio. Una pequeña calavera del tamaño de mi puño, costillas como ramitas, un hueso de fémur tan pequeño como mi dedo meñique, y entre los huesitos, 2 cositas más. Un escapulario de tela ya casi deshecho, y un mechón de cabello negro atado con un listón blanco. Mi mamá se llevó las manos a la boca y soltó un sollozo que sonó a animal herido. La comadre Refugio se acercó y la sostuvo. Tío Manuel también lloraba, sin hacer ruido, con las lágrimas cayéndole por la cara curtida. El padre Aureliano respiró hondo. Sacó de su maleta una pequeña caja blanca, nueva, del tamaño exacto para los restos. Era la cajita que él mismo había traído, anticipando, como si supiera de antemano qué iba a encontrar. Vamos a trasladarla con cuidado, dijo, pieza por pieza. Esta es Mariposa, su cuerpo. Lo manejamos con todo el respeto que se le debe a una hija. Yo ayudé. Levanté la pequeña calavera con las 2 manos. Pesaba menos que una taza de café. La puse en la cajita blanca. Después las costillas, después los huesitos largos, los huesitos cortos, los pequeños fragmentos. Mi mamá levantó el escapulario y lo besó. Lo puso encima de los restos. La comadre Refugio levantó el mechón de cabello. Lo besó también y lo puso al lado. Mariposa nos miraba desde su esquina, sonreía. La cera del cirio seguía suspendida sin caer. El padre Aureliano cerró la cajita blanca. Con un cordón de su estola la ató. Se la entregó a mi tío Manuel, que la sostuvo como se sostiene a un recién nacido vivo. Ahora, dijo el padre, al panteón. Vamos a abrir la tumba de Lucía, hoy mismo, no mañana. La vamos a enterrar al lado de su mamá. Pero padre, dijo la comadre Refugio, el sepelio de Lucía es mañana. No le hemos abierto todavía la fosa, entonces vamos a abrirla esta noche, comadre. La sepultura está reservada. La fosa familiar de los Hernández. Tengo las llaves del panteón. Yo soy quien custodia. Salimos los 5 más, Mariposa. Cargué yo una de las velas. Tío Manuel cargó la cajita blanca. El padre Aureliano caminaba adelante, con su libro de oraciones abierto, leyendo en voz baja en latín. Mi mamá iba detrás de él. La comadre Refugio cerraba la procesión. Mariposa caminaba a mi lado. Su cirio seguía encendido. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. Lo noté después. A veces se elevaba un par de centímetros. Otras veces caminaba normalmente. No me dijo nada en todo el camino, pero cada cierto trecho me miraba y sonreía. El Panteón Municipal de San Mateo Atlixco está en un cerrito al borde del pueblo, a 12 minutos a pie desde la casa de mi tía. Llegamos a la 1:20 de la madrugada. La luna llena seguía alta. El padre Aureliano abrió el portón con su llave maestra. Entramos. Caminamos por las callecitas del panteón entre tumbas de 1800, 1900, hasta llegar a la sección de la familia Hernández. Ahí estaba la tumba de mi tío Joaquín, esposo de Lucía. Al lado, una parcela vacía marcada con una cruz de madera con el nombre Lucía Hernández Vázquez, 1944-2026. Y al lado de esa parcela, otra parcela más pequeña, también vacía, marcada con una cruz sin nombre, sin fechas.
Una tumba que había estado reservada por décadas, que nadie más nunca había sabido para quién era. Esa parcela, dijo el padre Aureliano, es para Mariposa. Tu abuela Ofelia la pagó en 1962. Pidió que la mantuvieran reservada hasta que llegara su nieta. Yo lo encontré en los archivos de la parroquia hace 10 años. Llevo 10 años esperando este día. Mi mamá se quedó muda. No sabía nada. La abuela Ofelia se había llevado el secreto entero a su propia tumba, dejando solo este detalle: una parcela pagada por adelantado, esperando. Tío Manuel y yo cavamos la parcela pequeña en menos de 40 minutos. Era poca tierra. La cajita blanca con los restos de Mariposa era pequeña. Bajamos la cajita, echamos la primera tierra. Mi mamá echó la segunda. La comadre Refugio echó la tercera. Tío Manuel cerró el resto. El padre Aureliano puso una cruz blanca sobre la tumba con el nombre recién bautizado: Mariposa María Hernández Vázquez, 1962-2026. 2 fechas: la de su nacimiento sin bautismo y la de su bautismo finalmente cumplido. El padre Aureliano hizo la misa de requiem ahí mismo, frente a las 2 parcelas, la futura de mi tía Lucía y la nueva de Mariposa, en latín, en español, en náhuatl al final. Una breve oración que el padre Aureliano dijo era costumbre de los pueblos viejos de la región para los niños que se van pronto. Yo presté atención durante toda la misa. Estaba completamente despierta a pesar de la hora. Y en un momento, mientras el padre Aureliano cantaba el Salmo 23, vi algo que me dejó helada. Detrás de la cruz pequeña de Mariposa, parada en el aire 1 metro más allá, ondulando como humo de incienso, se formó una figura de mujer joven, pelo largo recogido en chongo, vestido blanco antiguo. Le sonreía a Mariposa. Tenía 18 años, calculé yo, la edad que tenía mi tía Lucía cuando perdió a la niña en 62. La figura levantó una mano. Mariposa, que estaba a mi lado, sonrió y empezó a alzar la suya también, pero el padre Aureliano todavía no terminaba la oración. Espera, mija, le dijo el padre a Mariposa sin voltear, sin dejar de leer el salmo. Espérate tantito que termine la oración. Tu mamá te va a tener que esperar otros 5 minutos. Mariposa rió. La figura del aire también rió, en silencio, llevándose una mano a la boca. Y yo me di cuenta entonces. El padre Aureliano la veía. Llevaba toda la noche viéndola, pero no me había dicho nada, porque sabía que yo no iba a aguantar el peso de saber tanto en una sola madrugada. Cuando terminó el salmo, el padre cerró su libro, hizo la señal de la cruz 3 veces sobre las 2 parcelas, y solo entonces se volvió a mirar a Mariposa. Ahora sí, mija, vete con tu mamá. Lleva 64 años esperándote. Cuando terminó, eran las 2:40 de la madrugada. Mariposa se acercó a la tumba de su mamá, que era todavía solo una parcela vacía marcada con la cruz. Puso su manita sobre la cruz. Cerró los ojos. Mañana viene mi mamá, dijo, sin abrirlos, y ya estamos juntas. Levantó la cara. Me sonrió. Gracias, tía Camila. El cirio en su mano se acabó. La cera por fin cayó al suelo. Y Mariposa, con el último resplandor del cirio, se desvaneció en el aire de la noche del panteón, como se desvanece el humo de una vela apagada. Regresamos a la casa de mi tía a las 3:10 de la madrugada. La sala seguía como la habíamos dejado, el ataúd en el centro, las velas casi consumidas, el silencio, pero algo había cambiado. Mi mamá fue la primera en notarlo. Se acercó al ataúd, miró el rostro de mi tía Lucía y empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era llanto de paz. Camila, mira, yo me acerqué. El rostro de mi tía Lucía, que durante las primeras horas del velorio había estado pálido, rígido, con esa expresión neutra de los muertos, ahora tenía algo distinto. Las comisuras de la boca estaban un poquito levantadas, apenas perceptiblemente, pero estaban levantadas. Mi tía Lucía estaba sonriendo en su ataúd. La comadre Refugio se persignó 3 veces. Ya las 2 están juntas, comadre, le dijo a mi mamá. Lucía y la niña ya se encontraron. Tío Manuel, que no era hombre de muchas palabras, se acercó al ataúd y le dio un beso en la frente a mi tía Lucía. Que descanses, hermana. Cuida bien a tu Mariposa. El padre Aureliano se quedó con nosotros otra hora. Tomamos café, comimos pan dulce. Hablamos en voz baja, sin tema, solo el sonido de las palabras compartidas. A las 4:30 el padre se despidió. Se llevó la cajita vacía donde habían estado los restos antes del traslado. Se llevó su estola y su libro. Antes de irse, me agarró la mano. Camila, lo que viste hoy no es para todos.
No vas a poder explicárselo a la mayoría de la gente. La mayoría se va a reír, o se va a asustar, o te va a decir que estás loca, pero a las que te crean, cuéntales, porque hay muchas niñas como Mariposa todavía esperando, y hay muchas familias que cargan con secretos de hace 50, 60, 70 años, y no saben que se pueden cumplir. Tú diles que se puede. Asentí. No supe qué más decir. A las 6 de la mañana llegaron los del servicio funerario para preparar el sepelio del mediodía. Mi mamá y yo nos quedamos despiertas. Tomamos café. Vimos amanecer en el patio, bajo el limonero. La tierra que habíamos cavado seguía removida, pero parecía estar sanando ya. Las hojas del limonero, por primera vez en mi vida, se movían con el viento. Mi tía decía que ese árbol nunca tenía corriente. Esa mañana, sí, a las 12 del día enterramos a mi tía Lucía Hernández Vázquez. La fosa ya estaba abierta. La pusimos al lado de mi tío Joaquín, su esposo, y al otro lado, la cruz blanca pequeña que decía Mariposa María Hernández Vázquez. Mi mamá puso un ramito de azahares sobre la cruz pequeña. Para que mamá te encuentre por el olor, mija. Han pasado 6 meses desde aquel abril. Yo regreso al pueblo cada 15 días. Voy al panteón. Le pongo flores a las 2 tumbas. A mi tía Lucía le llevo geranios, que era su flor. A Mariposa le llevo azahares, que era el olor que salía de su tumba bajo el limonero. Cada vez que voy, encuentro algo cambiado en las tumbas. A veces hay un juguete pequeño de madera al lado de la cruz de Mariposa. A veces hay un pañuelo bordado nuevo sobre la tumba de mi tía. Yo no pregunto quién los pone. Imagino que son ellas dos, jugando. Madre e hija haciéndose compañía 64 años tarde. Mi mamá Hortensia ya no llora cuando va al panteón. Se sienta en una silla plegable que carga en el carro. Mira las 2 tumbas y a veces le habla a Mariposa en voz alta. Sobrina, hoy te traje pan dulce de la panadería de doña Cleotilde, el que le gustaba a tu mamá. Compártelo con ella. La casa de mi tía Lucía la heredé yo. Mi mamá decidió que era para mí, porque yo fui la que vio a Mariposa, porque yo fui la que cavó. La vendí al cabo de 3 meses. No podía vivir ahí, pero antes de venderla, hice una cosa. Saqué un esqueje del limonero, una rama joven. La planté en una maceta grande. La traje a Puebla. Está ahora en el patio de mi salón de peluquería, creciendo despacio. Cuando crezca lo suficiente, la voy a trasplantar al jardín de mi casa. Cuando yo tenga hijos algún día, ese limonero los va a mirar crecer. Y cada vez que paso por el árbol, me acuerdo de Mariposa, de su sonrisa, de la cera de su cirio que dejó de derretirse cuando el padre la bautizó, de cómo dijo tía Camila antes de irse. Y me acuerdo, también, de la regla de mi abuela: no te quedes en el velorio después de medianoche, mija. A esa hora vienen los que nunca pudieron despedirse. Yo me alegro de haber roto esa regla. Hay reglas en los pueblos de México que se cuentan de generación en generación. Algunas de esas reglas son advertencias, otras son acertijos, y otras, las menos, son invitaciones disfrazadas de prohibiciones. La regla del velorio después de medianoche era una invitación. Yo no lo sabía, pero mi tía Lucía, sí. Por eso se las arregló para que su pick-up fallara aquella noche, para que yo me quedara, para que Mariposa por fin tuviera quien la fuera a buscar. Las difuntas también planean, solo que sus planes los entendemos 64 años tarde. Si te erizó la piel esta historia, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte el siguiente relato. Si tú también tienes una historia de tu pueblo, escríbela en los comentarios. Hasta la próxima, y duerme bien, si puedes.